Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer duendes navideños y cómo decorar corona de Navidad. Para hacer los duendes necesitamos hilo del grosor 4 milímetros, ganchillo de 3 milímetros y medio, un poquito de relleno, bolitas de 3 milímetros, un poquito de hilo en color negro para bordar los ojos, aguja y tijeras. El tamaño del duende es alrededor de 14 centímetros. Luego, para la corona de Navidad he utilizado retamas y acebo de los videos anteriores. Vamos a empezar por la cabeza. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta y desde dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Seis puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas, así que cada vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. El punto deslizado hacemos siempre en el primer punto de la misma vuelta. Así que esta es la cadeneta y este es el primer punto. Un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y en vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Así que en cada punto de la vuelta anterior tejemos 2 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. Dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Un punto bajo, y un aumento. Y repetimos un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y después de la vuelta número 3 hacemos 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tejer 18 puntos. Tenemos 6 vueltas. Ahora, vuelta número 7, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un menguado. Subimos un punto de cadeneta para empezar la vuelta y tejemos un punto bajo y un menguado. Cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente
y hacemos un punto bajo y repetimos un punto bajo y un menguado. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y vuelta número 8, vamos a hacer 6 menguados seguidos. Empezamos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y repetimos la mitad del punto siguiente, un punto bajo. Esta es la cabeza, la podemos rellenar un poco. Después de rellenar la cabeza vamos a tejer una vuelta sin aumentar, así que tejemos 6 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y vuelta número 10 es la última vuelta en color blanco y aquí vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Subimos un punto de cadeneta y vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Y esta vuelta vamos a cerrar con el hilo en color rojo. Así que el punto deslizado ya hacemos en color rojo. Subimos un punto de cadeneta, el hilo blanco podemos cortar y hacemos un nudo con los dos extremos. Vuelta número 11. Vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Y la vuelta número 12, el motivo que vamos a repetir son 2 puntos bajos y un aumento. Vuelta número 13, el motivo que vamos a repetir 6 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Después de hacer vuelta número 13 deberíamos tener 30 puntos. Y después de esta vuelta vamos a separar los puntos para hacer los brazos y el cuerpo. Ahora, vuelta número 14. Subimos un punto de cadeneta y tejemos 6 puntos bajos. Seis puntos bajos, dejamos el resto de los puntos sin tejer. Ahora giramos la labor
y cerramos la vuelta en el primer punto. En vez de dar vuelta entera, dejemos solo 6 puntos, pero la vuelta cerramos en el primer punto. Subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a tejer 4 vueltas sin aumentar y sin menguar. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Seis puntos y las vueltas cerramos con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y tejemos otras 3 vueltas igual. Así tenemos una mano hecha. En la última vuelta tejemos el último punto sin cerrar la vuelta, cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto y ahora enhebramos una aguja, pasamos la aguja por el primer punto, por donde normalmente hacemos punto deslizado, sacamos el hilo y ahora volvemos a pasar la aguja por el último punto, desde arriba hacia abajo. Así se queda la vuelta cerrada. De momento el hilo dejamos sin rematar y volvemos al cuerpo. En la última vuelta que hemos hecho antes de separar los puntos teníamos 30 puntos. Ya hemos quitado 6 puntos para una mano y ahora vamos a hacer otra mano también con 6 puntos. Desde el último punto que hemos tejido para formar las manos saltamos 9 puntos. Y en el punto número 10 vamos a empezar a tejer. Así que aquí tenemos que añadir otra vez el hilo en color rojo. Para añadir el hilo formamos el primer punto, que es nudo corredizo, el ganchillo ya le tengo colocado en el punto donde vamos a empezar a tejer, cogemos el punto, lo pasamos hacia adelante y hacemos un punto de cadeneta. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Seis puntos bajos y aquí igual. Tenemos que cerrar la vuelta en el primer punto que hemos hecho. Hacemos un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y aquí también hacemos 4 vueltas más sin aumentar. En cada vuelta tejemos 6 puntos bajos. Y después de hacer estas 4 vueltas, cortamos el hilo antes de cerrar la última vuelta y la vuelta cerramos igual que la otra mano. Ya tenemos las dos manos hechas, ahora vamos a formar el cuerpo. Otra vez formamos el primer punto, vamos a añadir el hilo. Y el hilo vamos a añadir en el primer punto sin tejer. Pasamos el ganchillo, ajustamos un poquito el punto, lo colocamos en el ganchillo y lo sacamos hacia adelante. Hacemos un punto de cadeneta,
Y ahora tejemos un punto bajo en todos estos puntos que tenemos sin tejer. Deberíamos tener 9 puntos por cada lado. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora pasamos al otro lado. Aquí ajustamos bien el punto para que no quede largo. Y otra vez, aquí empezamos también en el primer punto sin tejer. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos y ahora otra vez pasamos al otro lado y cerramos la vuelta. Ahora esta era vuelta número 14. Ahora, vuelta número 15, vamos a hacer 2 aumentos. Subimos un punto de cadeneta y aquí vamos a empezar con un aumento. Tejemos 2 puntos en el mismo sitio. Ahora tejemos 8 puntos bajos. Puntos bajos y repetimos un aumento y 8 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora tejemos una vuelta sin aumentar. Así que tejemos 20 puntos bajos, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y vuelta número 17 también tejemos sin aumentar, así que hacemos 2 vueltas seguidas sin aumentar. También tejemos 20 puntos bajos. Ahora, la siguiente vuelta, tejemos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir 4 veces son 3 puntos y un menguado. 3 puntos y un menguado. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a separar los puntos para formar las piernas. Entonces, deberíamos tener 16 puntos. Subimos un punto de cadeneta y hacemos 4 puntos bajos. 4 puntos bajos. Ahora saltamos 8 puntos. Y damos vuelta y en el siguiente punto empezamos a tejer otra vez 4 puntos bajos. Cuatro puntos y cerramos la vuelta.
Ahora vamos a tejer 4 vueltas formando una de las piernas sin aumentar y sin menguar, así que en cada vuelta tejemos 8 puntos bajos. Tenemos que hacer 4 vueltas. Y ahora, después de hacer estas 4 vueltas de 8 puntos bajos, tejemos 6 puntos bajos y un menguado. Reducimos un punto, así que nos va a quedar 7 puntos. Seis puntos bajos y ahora un menguado. Cerramos la vuelta y después de esta vuelta tejemos 2 vueltas sin menguar. En cada vuelta tenemos que tejer 7 puntos bajos. Y ahora esta vuelta vamos a empezar de un menguado y luego tejemos 5 puntos bajos. Otra vez menguamos un punto, nos va a quedar 6 puntos. Un menguado y ahora 5 puntos bajos. Cinco puntos bajos, cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos 2 vueltas sin menguar y sin aumentar de 6 puntos bajos. Y después cortamos el hilo y cerramos el último punto. Y ahora, antes de formar otra pierna, vamos a rellenar un poquito el cuerpo. Así que por el agujerito que tenemos que meter el relleno. Después de rellenar el cuerpo, para rellenar también un poquito la pierna, metemos ganchillo por dentro y cogemos el relleno y lo sacamos un poquito hacia la pierna. Y luego con la otra vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a hacer la otra pierna. Formamos el primer punto. Y ahora en el primer punto sin tejer, metemos el ganchillo y sacamos el punto hacia afuera. Hacemos un punto de cadeneta. Y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto que no hemos tejido antes. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado. El hilo escondemos dentro y ahora continuamos igual que la otra pierna. Después de hacer las dos piernas, volvemos al cuerpo. Así que buscamos el punto que tenemos de la última vuelta, que hemos hecho en color rojo, lo ajustamos y aquí hemos llegado a la vuelta número 17. Ahora, vuelta número 18, tejemos sin aumentar y sin menguar, tejemos 20 puntos en esta vuelta. Así que subimos un punto de cadeneta y esta vuelta vamos a tejer solamente en la parte delantera de la vuelta anterior, del punto de la vuelta anterior.
Como en la parte trasera hemos tejido en el color blanco, ahora tenemos que tejer esta vuelta en la parte delantera. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Vuelta número 19, subimos un punto de cadeneta y empezamos de un aumento, así que en el primer punto tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2, y ahora tejemos 8 puntos, un punto en cada punto de la vuelta anterior, y otra vez hacemos un aumento. Ocho puntos y otra vez un aumento. Y esta parte repetimos una vez más. Un aumento, 8 puntos bajos y un aumento. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. La siguiente vuelta, vuelta número 20, tejemos sin aumentar. Y ahora, la última vuelta, el motivo que vamos a repetir es, primero subimos un punto de cadeneta como siempre, y el motivo, un punto bajo, un punto de cadeneta, un punto alto en el siguiente punto, un punto de cadeneta y un punto bajo en el siguiente punto. Y repetimos un punto bajo, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta y un punto bajo. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, cortamos el hilo y rematamos el extremo. Y ahora sacamos la parte donde tenemos el punto alto, la sacamos un poquito para dar forma, para que se formen los picos. Ahora vamos a hacer las manos y luego los zapatos. Para hacer las manos formamos un anillo mágico, hacemos 6 puntos bajos desde dentro del anillo. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y hacemos 6 puntos bajos, un punto bajo en cada punto de la primera vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado, otra vez. Cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja. Y pasamos la aguja por cada punto de la última vuelta por la parte de fuera. El extremo podemos enrollar un poco y esconder dentro.
Ahora tiramos de la hebra fijamos el hilo para que no se abra la parte de arriba. Ya tenemos una mano hecha. Ahora, para colocar la mano, pasamos la aguja por dentro, sacamos el hilo blanco hacia afuera y ahora tiramos del hilo blanco intentando meter un poquito la mano por dentro. Así, de esta manera, y ahora enhebramos aguja con el hilo rojo. Y cortamos los dos extremos. La otra mano hacemos de la misma manera. Formamos un anillo mágico. Hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto de la primera vuelta. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, pero los puntos bajos vamos a hacer en la parte trasera del punto de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 12 puntos bajos. Doce puntos bajos, cerramos el anillo, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta y vuelta número 4, tejemos 3 puntos bajos, y ahora 3 menguados seguidos, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y repetimos una vez más. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Tres puntos bajos, cerramos la vuelta con un punto deslizado.
subimos un punto de cadeneta y la última vuelta tejemos 3 puntos bajos, y ahora vamos a hacer un menguado doble. Cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y la mitad del punto siguiente. Y otra vez hacemos un punto bajo. Primero pasamos por los 3 puntos que hemos levantado de la vuelta anterior, nos quedan 2 puntos y estos 2 puntos cerramos juntos. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Sacamos un poquito el punto, cortamos el hilo bastante largo. De momento no vamos a cerrar la vuelta. Primero vamos a meter el pie, el extremo escondemos dentro, el extremo del anillo mágico. Primero vamos a meter el pie y después vamos a cerrar la vuelta. El otro pie hacemos de la misma manera. Ahora vamos a hacer el gorro. Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 2, tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos 6 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 3, tejemos un aumento en cada punto de la segunda vuelta. Aumentamos en la vuelta número 3, aumentamos 6 puntos. Y vuelta número 4, tejemos sin aumentar. Y ahora vuelta número 5, el motivo que tenemos que repetir 4 veces son 2 puntos bajos y un aumento.
2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos en el mismo sitio. Y ahora después de esta vuelta hacemos vuelta número 5, que es sin aumentar. Vuelta número 6, el motivo que tenemos que repetir 4 veces son 3 puntos y un aumento. Estas son las 7 vueltas y ahora la última vuelta. Giramos la labor y la última vuelta vamos a tejer en la parte trasera de la vuelta número 7. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir es un punto bajo. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un punto bajo. Un punto de cadeneta, un punto alto. Es el mismo dibujo que en la parte del vestido. Un punto alto, una cadeneta y un punto bajo. Esta parte vamos a repetir durante toda la vuelta. Un punto bajo en la parte trasera de la vuelta anterior. Una cadeneta, un punto alto, una cadeneta y un punto bajo. Y repetimos, un punto bajo, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta y un punto bajo. Llegamos al final de la vuelta, cerramos la vuelta con un punto deslizado, cortamos el hilo, cerramos el punto y escondemos la hebra por dentro del gorro. Y ahora cortamos un trozo del hilo en color rojo, separamos las hebras, dejamos 2 o 3 solo para que pasen las hebras por dentro de las bolitas. Así que sacamos 2 o 3 cabos y enhebramos una aguja. Y ahora vamos a coser las bolitas. Las bolitas vamos a coser justo donde el punto alto. Así que llegamos ahí con la aguja, colocamos una bolita. Y ahora llegamos al otro punto alto. Y hacemos lo mismo. Y así continuamos hasta colocar todas las bolitas, luego rematamos la hebra. Y ahora colocamos el gorro un poquito hacia atrás y con el mismo hilo que tenemos lo sujetamos un poquito con una o dos puntadas. Y luego escondemos el hilo por dentro. Para el cinturón hacemos 30 puntos de cadeneta y lo atamos en la cintura. Y ahora vamos a bordar la boca y los ojos. Para la boca enhebramos una aguja con el hilo rojo
Ya tenemos nuestro elfo terminado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre el elfo, la podéis dejar en los comentarios. Ahora vamos a decorar corona de Navidad. Primero a la corona colocamos la retama y el acebo. Cómo hacer el acebo y la retama podéis encontrar en los videos anteriores, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Y después colocamos nuestro elfo. Yo hice dos elfos, uno en color rojo y otro en color verde, así que colocamos el que nos guste más. Para colocarlo enhebramos una aguja con el hilo blanco, le dejamos sentadito aquí en el centro y ahora para que se sujete lo cosemos por detrás, sujetando con el hilo. Y ahora atamos los dos extremos. Y así queda la corona de Navidad. Muchas gracias y hasta la próxima.